Noticia Universitaria, La Entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 8 de la mañana ya con 35 minutos. Vamos a platicar con la profesora Rosa María Córdoba, a quien le agradecemos su tiempo y a quien decidimos invitar porque, pues bueno, la hemos acompañado en este transitar después de su cese, cuando alza la voz en contra de la primera reforma educativa polémica, que es la de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Hemos estado de cerca aquí desde Presidencia Universitaria de su caso y el de otros maestros cesados, y la veíamos pues participando en un plantón en el Zócalo capitalino justamente pues, para exigir resolver su caso y los otros compañeros, pero qué mejor que sea la profesora que nos platique lo que está pasando. Profesora maestra, muy buenos días, gracias por venir a Presidencia Universitaria y gracias como siempre por la apertura para con este medio. Gracias, licenciado. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y gracias porque ustedes no se olvidan que nosotros estamos en una lucha desde hace muchos años. O sea, sí, con la reforma de Peña Nieto, pero la reforma educativa es una reforma de gran calado que viene desde, bueno, las primeras implementaciones se hicieron en el periodo de Ernesto Zedillo. Y desde por allá venimos. Entonces, luchando en contra de todo un proceso de desgaste al plan y programas, y nosotros decimos de un desarme cultural. Y se vino a cristalizar ya plenamente en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero ya venía desde antes. Teníamos una lucha, por ejemplo, en el 2007 contra la ley del ISSSTE, todo un movimiento amparista. En el 97, acuérdense que también tuvimos grandes movilizaciones. Entonces, la defensa de la escuela pública y de la educación pública tiene muchos años. Pero esa defensa, maestra, finalmente le cobró una factura a usted. Sí, a mí y a otros compañeros. A usted y a otros compañeros. Y sí, digo que le cobró una factura porque fue cesada. Sí. Fue cesada bajo, pues ya sabemos, ¿no? Artilugios legales. Legaloides. Y hoy no ha logrado usted acceder a la impartición de justicia y por ello me parece que forma parte de las exigencias del plantón en días anteriores en el Zócalo capitalino, profesor. Sí, estamos en plantón desde el día 16 de febrero. En un primer momento lo planeamos solo para 4 días, 16, 17, 18 y 19. El lunes 19 nos parábamos, nos levantábamos el plantón, pero resolvimos que nos vamos a quedar ahí hasta que nos resuelvan, porque van 5 veces que el presidente nos atiende de manera personal, digo, no en una sesión, en un espacio privado, pero sí en el momento que lo hemos interpelado en alguno de los eventos a donde ha venido a Querétaro. Caso concreto, por ejemplo, el 5 de febrero de 2019, ahí nos conectó con el secretario de Educación, acordamos una cita para el siguiente día y el secretario de Educación recibe al secretario general del CENTE y frente a él y a otros, a los que nosotros les decimos charros, pero que son los institucionales, que todos los maestros cesados iban a ser reinstalados cuando nos debió de haber recibido a nosotros. Y a nosotros nos recibió el titular del Servicio Profesional Docente. Y con él construimos de febrero a marzo, finales de marzo, principios de abril, el convenio para el regreso de todos los maestros que fueron cesados. Cuando se dio ese momento, maestros de toda la República cesados nos hablaron y fueron incluidos en un paquete. Más de 800 maestros, otros dicen que fueron 1000, fueron reinstalados. Y resulta que quienes tejimos ese convenio para el regreso, unos de los que tejimos ese convenio para el regreso, el maestro Jerónimo y una servidora, seguimos sin tener justicia para nuestro caso. Entonces es muy lamentable. El presidente desde Guelatao en el 2018, a micrófono abierto, dijo todos los maestros, bueno, fue una reunión para maestros en Guelatao, y nos dijo el 12 de mayo de 2018, todos van a ser reinstalados. Ya venía su campaña muy fuerte. Luego, en 2020, en el diálogo con los pueblos indígenas en Amealco, ahí dijo, faltan 4 y van a ser reinstalados. Habló con nosotros y instruyó
al senador Gilberto para que viera lo de nuestro caso. Y ahí luego vino a un evento a Pedro Escobedo que tenía que ver con el asunto de dónde está la generación de energía eléctrica. Ahí volvimos a verlo y volteó y dijo, ¿qué pasó? Atiendan. Y otra vez, y así sucesivamente, van 5 casos. El último momento fue en febrero de 2023. Le dijo al maestro, Leticia te va a recibir ahorita en el centro de congresos. Lo reciben y bueno, el maestro Jerónimo tuvo una audiencia con Leticia, con la maestra Leticia, perdón, la secretaria de Educación, y seguimos en espera. A mí me tocó hablar con la maestra Delfina en el 2021. Ya usted es gobernadora Delfina. O sea, hemos hablado con todos, licenciado. Y entonces, profesor, pues ¿qué la hace pregunta falta? es, ¿qué hace falta? Nosotros también nos preguntamos eso. Ahora, El 19 de febrero, a mí me recibieron en la Secretaría de Educación Pública, a mí con otros 4 compañeros, platicamos nuestro caso, y el abogado a cargo dice, yo ya cuando le pregunté por qué no me preguntaba más cosas a mí, me dice, no, yo su caso ya lo sé, maestra. El problema es que no resuelven. Y luego al maestro Jerónimo con otros compañeros lo recibieron el 22, el 22 de febrero nos pidieron 15 días, y resulta que cuando se iban a cumplir los 15 días, vuelven a pedir otros 15 días que se cumplen de mañana en 8 días. Entonces, nuevamente, pues estamos en espera de justicia y estamos en un plantón en la Ciudad de México, y lo que los compañeros de Querétaro nos están diciendo por la imposibilidad de ir al plantón y acompañarnos, es que vamos a tenernos que instalar también en Plaza de Armas y acompañarnos con un plantón aquí y con un plantón en la Ciudad de México para sensibilizar a las autoridades para que cumplan con el papel que tienen, porque esta es una violencia institucional y laboral. ¿en quién recae finalmente la responsabilidad? Entonces, ¿en la Federación, en el Estado? Pues es que el Estado fue es el que nos sancionó, y nos sancionó con una ley estatal. Entonces debe de haber, además nosotros lo que mediante un proceso de acercamiento que tuvimos con el gobierno del Estado, hoy con la administración del gobernador Curi, fue decirle, es un evento que no pasó en su sexenio, ¿por qué en su periodo como gobernador, ¿por qué tenemos que enrarecer la situación? Vayámosle dando salida, y eso se lo planteamos desde el 2021. Entonces, es una cuestión de voluntad política y de que cese el castigo político. Otra situación que nosotros vemos es la persistencia de la dirección del CENTE estatal y nacional de mantenernos castigados. Porque lo que le dicen a los compañeros cuando intentan moverse es que si conocen nuestro caso. ¿Conocen el caso de la maestra Rosa María y el maestro Jerónimo? Entonces, esa es una amenaza vedada. Claro, es una intimidación entre líneas. Claro, y entonces lo que nosotros hablamos, a mí me ha tocado hablar con las instancias federales, es decirles, nosotros somos parte de su proyecto, trabajamos para este proyecto. Pues, entonces, Claro. A ver, no quiero poner un tinte político en la entrevista, pero ¿no ha faltado entonces a la palabra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la reinstalación de ustedes en el caso en particular? O hay entre acuerdos. ¿O hay acuerdos políticos que pesan más que el compromiso del presidente? Y entonces lo que nosotros decimos es, díganoslo, ¿no? Y si tenemos que aportar estos 8 años casi de castigo político por el bien de la educación pública, y decimos en términos muy amplios de la patria, adelante. Dicen en política que el que avisa no traiciona. Claro. No. Entonces, que nos digan y no hay ningún problema. Maestra. Porque finalmente la exigencia no es solamente por la parte económica, por el pago de los salarios caídos, es el problema de la dignificación de esta lucha. Por supuesto. Sí. Maestra, nos tenemos que ir lamentablemente. ¿Alguna petición final, alguna reflexión, algún mensaje para la audiencia de Presencia Universitaria? Pues la solicitud que les hemos hecho es que nos regalen videos de apoyo, que corra en las redes el apoyo a los maestros, que defendemos la escuela pública, la educación pública y los derechos laborales. Con un video que nos regalen de apoyo, nosotros nos damos por bien servidos, y bueno, vamos a instalar el plantón en Plaza de Armas y ojalá y nos puedan visitar
que nos visiten y que nos muestren su apoyo. Y bueno, una llamada al gobierno del Estado, un texto al gobierno federal de exigencia de la reinstalación de los maestros pendientes nos ayuda muchísimo, licenciado. Estamos a la orden. Y esta actividad nos ayuda más. Muchísimas gracias. A usted por venir. Muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a una pausa y mandamos a colaboración con Ed Martínez.